Buen día, compañeros. Nuestro equipo está conformado por Mercedes Lozada García y Manuel Zapata Pineda. El objetivo de este video es dar a conocer un panorama general acerca de la geoeconomía en Oceanía, en los que se realizaron los países más representativos tanto en economía, industria, en materia agraria, extracción de recursos, oferta de servicios y concentración de capitales. Oceanía es un país pequeño, por lo tanto tiene poca participación económica dentro del mundo. Sus principales países son Nueva Zelanda y Australia. Mayoritariamente está compuesto por islas con una economía que sirve para su subsistencia muy pequeña. De ahí la mayor parte de su concentración, como dijimos, en Australia y Nueva Zelanda, ya que ahí se da la mayor parte del comercio, concentración de capitales, finanzas y exportación de lana, y también la isla Fiji y Hawái, en donde se dan muchos turistas. Las principales zonas económicas son Australia, Nueva Zelanda, Islas Fiji. Los demás países son muy pequeños. Australia. En este país predomina la industria metalúrgica y los principales metales que se extraen son hierro, carbón y uranio. Practican la agricultura produciendo trigo, vino, caña de azúcar, y en la ganadería se conoce como el mayor importador de lana junto con Nueva Zelanda, aportando un 40% de la lana a nivel mundial. Sus principales negocios son con Japón y Estados Unidos. Nueva Zelanda. Es un país reconocido por su actividad agraria, ya que usan maquinaria de alta tecnología, producen trigo, maíz, papa y avena, y con mayor auge el kiwi, que es lo que mayoritariamente exportan. La agricultura y ganadería es su principal actividad económica del país. Islas Fiji. En este país la agricultura no es la actividad más importante, se cultiva muy poco de jengibre, arroz, tabaco, y la actividad que cobra un poco más de importancia es la ganadería, en donde se produce principalmente carne de vacuno, que es de donde se obtienen todos los lácteos. También produce carne de cerdo y ave de corral. El turismo es lo que está más explotado en esa isla. Papúa Nueva Guinea. Aunque la agricultura es mínima y sus aguas no sirven mucho para la pesca y vivir de la pesca, este país lo que hace es que da unas concesiones a otros países para que vayan a pescar, y eso lo ocupan como un ingreso, aunque es muy pequeño. Normalmente exporta petróleo, oro, cobre y madera. Principales zonas agropecuarias y extracciones de recursos. Australia. Con la actividad principal ganadera, también es exportador de mineral de hierro, carbón, uranio, además de plomo, oro, níquel, magnesio, cobre y gas natural. Es el mayor productor de llanura. Nueva Zelanda, junto con Australia, producen ganado ovino y exportan lana, siendo los mayores exportadores. Su economía también se basa en la agricultura, producción de maíz, trigo, caña de azúcar y vino. Papúa Nueva Guinea. Aunque su economía no es muy significativa, es un país muy chico, extrae y exporta petróleo, oro, cobre y madera. La tala de árboles y exportación de madera ha sido últimamente su fuente en la economía, y esto ha provocado un problema de deforestación. Principales zonas industriales del continente. Australia. La industria siderúrgica es la que predomina en este país, desde el que extrae recursos, exporta y progresa en su economía. Nueva Zelanda. La industria de producción de alimentos es de las más importantes del continente y usa sus lagos para la generación de energía hidroeléctrica. Hawái y las Islas Fiji. La industria del turismo y construcción de hoteles exóticos es la que predomina.
que tienen unas playas muy distintivas. Principales zonas de servicio. Al ser un país que tiene muy poca economía, una economía muy pequeña, los países que tienen más servicios son Hawái y las Islas Fiji, ya que ellas exportan, lo que más explotan es el turismo. El servicio en el turismo es muy bueno, pero tienen poca seguridad y por eso se basan en la construcción de hoteles exóticos. Hola, buenas tardes. Me llamo Alejandro y me tocó el tema de principales países que soportan y afectan la economía del continente oceánico. Bueno, ya sabemos que la economía es un punto vital para el desarrollo de un país, así que para el desarrollo de un continente. Algunos países son los que soportan la mayoría de la economía, ya que son países subdesarrollados, superdesarrollados, que pueden ayudar al porcentaje económico total del continente, y otros solo la afectan porque su desarrollo es muy bajo y sus grados de pobreza son altos. Comenzamos con el primer país. El primer país que vamos a hablar y el más importante del continente es Australia, ya que Australia es el país más grande e importante del continente oceánico. ¿Por qué digo que es el más importante? Porque principalmente su economía no se basa en una sola cosa, sino se basa en negocios, desarrollo de tecnologías, turismo y exportación. O sea, son varias cuestiones que apoyan el desarrollo del país. Algunas cosas que exportan son carbón, oro, carne, lana, aluminio, uranio, mineral de hierro, trigo, maquinaria y equipo de transporte y gas natural. Eso son la importancia de tener varias fuentes de economía en el país. En 2017 el PIB de Australia fue calculado aproximadamente en 1.323 millones de dólares. El segundo país del que vamos a hablar sería Nueva Zelanda. Es el segundo país más importante del continente gracias a ser considerado un país desarrollado a grandes rasgos. Su fuerte es el comercio internacional, ya que puede exportar varias cosas y de ahí se eleva su economía para tener un buen porcentaje económico en su país. Particularmente los productos agrícolas que exportan alcanzan el 28% de sus ventas totales, lo que hace a Nueva Zelanda conforme a sus ventas o a su producto que no tengan una economía estable. Como puede subir como, y a la vez también puede bajar, entonces estaría oscilando su ganancia en cuanto a economía. Bueno, sus principales productos de exportación que provienen de la agricultura, la horticultura, la pesca y los bosques. Más que nada, el destino principal de estas cosas serían a Estados Unidos, a Australia, a Japón, a China y a Reino Unido. Bueno, el tercer país, que este fue un poco confuso para encontrar buenos datos, yo consideré el país de Tonga, porque según varias investigaciones ponen a Tonga como el tercer país con mayor economía del continente, ya que tiene 100.000 habitantes, no son muchos, pero está conformado por un grupo de islas, entonces están repartidos esos 100.000 entre varias islas. Lo que tiene de importante esto es que casi su economía depende más del turismo y la explotación agrícola. El PIB por persona anual en el lugar es de $7.510 aproximadamente. Bueno, la segunda parte de este tema serían países que no aportan mucho a la economía de Oceanía. Este tema, más que nada, se enfoca a los países no que no aporten a la economía, sino que no tienen los recursos suficientes para poder tener una estabilidad económica para el continente. Estos países ya pueden ser variados ya que no tienen o gran desarrollo de tecnologías o no tienen mucha importancia en el mercado internacional. Ya por eso no tienen ganancias y no pueden estimar algo grande como el tema que vimos anterior de los países que pueden sostener la economía o que elevan la economía del continente.
empecemos con el primer país. Bueno, el primer país son las Islas Kiribati, que están ubicadas cerca de un archipiélago. La economía de Kiribati se estima en 165.8 millones de dólares, casi lo que puede costar un equipo de fútbol, o sea, es demasiado pequeña la economía. En este país, no existe el sector privado, entonces todo es de sector público, de gobierno, entonces no tienen como mucha trascendencia sus proyectos y todo eso. Conforme a eso, su sector dominante de acuerdo a producción sería la agricultura y la pesca. Entonces no tienen mucho desarrollo así como algunos países desarrollados de su continente, cual sería Australia, que tienen tecnología avanzada, exportan, importan y gracias a eso su país puede ser sustentable económicamente. En segundo lugar tenemos a las Islas Salomón. Es un país demasiado pequeño ya que es una isla y es uno de los más pobres del continente. Este país, ya que no es muy conocido, no tiene un gran desarrollo o aportación a la economía del continente. Los únicos fuertes que tiene serían el turismo, la extracción de oro y la pesca, pero ya que con eso no se pueden sustentar económicamente para que se considere una potencia económica. Su sector financiero está subdesarrollado y todas las empresas son de sector privado. Esto quiere decir que casi no hay empresas del país. Casi la mayoría de empresas que pueden ir a trabajar ahí serían privadas o de otros países y eso no ayuda al desarrollo de trabajadores del mismo país. Y esto desarrolla que su pobreza afecte al PIB total del continente. Bueno, el tercer y último país que voy a hablar es Papua Nueva Guinea. Bueno, este país es uno de los más extensos del continente en cuanto a masa y extensión territorial. No aporta mucho a la economía del continente, no tienen muchos productos que ofrecer, lo único que pueden ofrecer es aceite de coco, pescados y telas. Son algunas de las cosas que ofrece Papua Nueva Guinea. Aquí, como dice en la diapositiva, exporta recursos naturales, pesca y otras actividades, pero a pequeña escala. Eso quiere decir que lo que pueden exportar son en pequeñas cantidades o a destinos que son muy poco probables que pueda llegar el producto o no pueden extenderse mucho. Entonces, en este país como no tiene mucho desarrollo, los otros grados de pobreza, sus grados de pobreza son muy altos o de desarrollo, ya que no son grandes potencias económicas y por lo mismo pueden afectar al porcentaje total de desarrollo económico en el continente. Bueno, ahora voy a hablar de qué país tiene mayores flujos de capitales, personas y mercancías en el continente oceánico. Australia, como ya sabemos, es el líder por excelencia en el continente oceánico, así que es el que tiene el mayor flujo general del continente. Según el portal Santander, Australia es uno de los países más abiertos a la inversión extranjera directa, ya que el sector representa más de un tercio del PIB del país. Esto se debe a la liberalización económica, estabilidad de sus bienes y su transparencia con el sistema legal. Esto quiere decir que Australia tiene la mayor concentración de gente, la mayor concentración de flujo y de economía en todo el continente. Bueno, aquí el final del video. Muchas gracias por su atención. Nuestro equipo está conformado por la compañera Mercedes Lozada García y un servidor Manuel Alejandro Zapata Pineda para la materia de Geografía de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.